A lo largo de años de silencio y sumisión, yo, Leticia, me había convertido en la figura inadvertida de una historia escrita por otros. Eduardo, mi esposo, estaba convencido de que mi origen humilde y mi condición de huérfana me ataban a él para siempre. Nunca imaginó que cuando el pasado se hiciera presente y su antiguo amor se precipitara por las escaleras, con la clara intención de incriminarme, yo transformaría mi dolor en la fuerza que rompería todas las cadenas. Esa tarde, mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Eduardo utilizó la amenaza de un divorcio inminente para forzar una disculpa que nunca llegó. Sin necesidad de explicaciones o ruegos, tomé mi bolso con decisión y firmé el acuerdo que, en apariencia, sellaba mi destino. La familia, atónita, esperaba mi resistencia. Sin embargo, lo que presenciaron fue una Leticia imperturbable y segura de sí misma. Eduardo fue el primero en notar algo extraño. En el instante de firmar, una sensación incómoda pareció apoderarse de su pecho, como si el peso de la verdad lo obligara a reconsiderar su papel. ¿No revisaste el acuerdo?, inquirió con una mezcla de confusión y desesperanza. Con lágrimas secándose en mi rostro, respondí con una sonrisa que no dejaba entrever mi interior tormento. Puede que mi vida haya empezado en la penumbra, y sí, quizás sea una huérfana sin lujos, pero cuando salvé a tu abuela jamás pedí recompensa. Ella, con un gesto de bondad, sugirió que me casara contigo para poder costear mis estudios. Hoy ya no necesito esa ayuda, ni el dinero que me ofreciste. Con voz firme, vacié el contenido de mi mochila sobre el suelo. Entre libros y bolígrafos, dejé en claro que mis comienzos eran humildes y que todo lo que había recibido se había destinado a mi supervivencia. Durante años, traté de encajar en una familia que jamás quiso verme como suya. Me convertí en la sirvienta de un sistema que solo me brindaba humillación a cambio de mi silencio. Dicen que me casé por dinero, continué con la mirada fija y decidida. Pero hoy devuelvo cada centavo. Eduardo, aquí tienes un pequeño cuaderno y una tarjeta bancaria. En este cuaderno he registrado cada peso que me entregaron. Abrí una cuenta en mi nombre y deposité todo. Nunca lo usé para llenar un vacío, sino para recordarme que, a pesar de las adversidades, siempre tendré la capacidad de levantarme. Me dirigí entonces a doña Elena, cuyos dedos temblorosos sostenían una tarjeta que simbolizaba el apoyo que yo jamás pedí. Señora Elena, usted se ofreció a cubrir mi matrícula a cambio de casarme con su nieto. Eso ya no me es necesario, y aquí se lo devuelvo. El llanto invadió sus ojos, pero mi corazón, endurecido por años de traición, no encontró compasión. Fue entonces cuando Renata, obsesionada con cada centavo, cuestionó con voz incrédula la validez de la tarjeta. Sin mostrar temor, le devolví la mirada helada. No temo perder riquezas, a diferencia de quien se amarra a la seguridad material. La sorpresa se notaba en todos. Jamás imaginaron ver en mí a una mujer tan decidida y segura. Pero la revelación más dolorosa aún estaba por llegar. Al posarse mi vista en Fabiana, vi en ella una fragilidad fingida, oculta tras una sonrisa que delataba sus verdaderas intenciones. Comprendí, en un instante, que sus heridas habían sido escenificadas para manipular a Eduardo y obligarme a aceptar un destino que nunca elegí. El ambiente se volvió tenso cuando me acerqué a ella y a Eduardo. Con la rabia acumulada a lo largo de años de engaños, mis palabras resonaron con una frialdad que heló la estancia. Te empujé, señorita. Lo hice. Y no fue para lastimar sin motivo, sino para reclamar lo que es justo. La acusación cayó como un golpe inesperado. Fabiana, superada por la realidad de su propia farsa, se derrumbó entre sollozos y ruegos mientras Juliana, con una sonrisa maliciosa, trataba de minimizar el conflicto. Eduardo, incapaz de responder, se sumió en un silencio que delataba su culpabilidad. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, sin previo aviso, mis manos actuaron. Una bofetada para Fabiana y, con igual decisión, otra para Eduardo. Por primera vez, esa familia presenció un acto de rebeldía que, aunque violento, era el clamor desesperado de una mujer cansada de ser utilizada. Si hubiera sabido que planeaban incriminarme, yo misma habría actuado con firmeza, sentenció mi voz, mientras la mirada penetrante revelaba años de sufrimiento reprimido. No solo elegiste a ella en lugar de a mí, sino que tejiste una conspiración para destruirme. Puede que mi origen sea humilde, pero conozco el valor de la humanidad y jamás permitiré que se juegue con mi dignidad. Con esas palabras, anuncié mi ruptura definitiva con un pasado que ya no tenía cabida en mi futuro. Con el corazón encogido y el alma llena de un dolor amargo, abandoné la mansión, dejando tras de mí a una familia incrédula y a un Eduardo derrotado en su propia trampa. Bajo la lluvia, en una noche oscura y tormentosa, me encontré sola en la acera. La tormenta lavaba mis lágrimas mientras me negaba a suplicar, manteniendo intacto mi orgullo. No era solo una huérfana, era una mujer que había aprendido a transformar el sufrimiento en una estrategia de supervivencia. Poco después, un auto blanco se detuvo. Un hombre de porte seguro, mi amigo Enrique, salió con un paraguas en mano y sin decir palabra corrió hacia mí. Sus ojos reflejaban preocupación y una mezcla de enojo ante lo que había presenciado en mi interior. Leticia, ¿qué te han hecho?, preguntó, su voz cargada de emociones contradictorias. Solo pude devolverle una sonrisa vaga, una mueca de ironía y agotamiento antes de subir al vehículo. Mientras conducíamos en silencio, rechacé la oferta de su chaqueta. En ese instante, necesitaba sentir el frío, el recordatorio físico de la realidad que no podía ignorar. La lluvia seguía golpeando con fuerza, como si el universo quisiera purgar mi alma, y cada gota era un eco de mi determinación. Llegamos a la pensión de doña Olivia, un refugio modesto donde la gente no se atrevía a preguntar. Allí, en la soledad de una habitación pequeña y austera, el tiempo retrocedía a mis días previos al matrimonio, cuando aún tenía el valor de ser invisible. Esa invisibilidad, irónicamente, me otorgaba la libertad de reconstruirme sin las miradas inquisitivas de quienes habían abusado de mi confianza. Durante días, me encerré en ese silencio, sin responder a los mensajes de Enrique, sin buscar consuelo en el mundo exterior. Mi existencia se reducía a dormir, despertar y comer en función de mi recuerdo del dolor, hasta que, en la mañana del cuarto día, mi teléfono vibró sin cesar. Con manos temblorosas, abrí la puerta para encontrar a Enrique, quien portaba un video inquietante. Fabiana, en un hospital, con un collarín, y dramatizando ante un reportero. La versión que ella ofrecía distaba enormemente de la verdad. Comentarios y opiniones se esparcían en redes, pintándome como la inestable protagonista de una tragedia que yo no había querido protagonizar. El ambiente se volvió insoportablemente hostil. Eduardo guardaba un silencio cómplice, y nadie parecía dispuesto a defenderme. Con el corazón acelerado, comprendí que me estaban desterrando, que me estaban borrando de la historia que ellos querían contar. Fue en ese punto cuando Enrique, con voz firme, me planteó la pregunta que cambiaría el curso de mi vida. Leticia, ¿quieres justicia o venganza? Sin dudar, respondí. Ambas. Esa noche, en la estrechez de la pensión, nos sentamos a planear un futuro diferente. Enrique desplegó una carpeta repleta de ideas y estrategias, donde cada palabra era un recordatorio de las humillaciones sufridas, los desprecios de Renata, las burlas de Juliana, el desdén en los silencios de Eduardo y la falsedad de Fabiana. Con cada detalle, fuimos forjando la herramienta más poderosa, mi credibilidad. Esa, me dijo Enrique, era la armadura que protegería mi verdad. Y así, en medio de la lluvia, con el sonido incesante de la tormenta colándose por las delgadas paredes, decidí que mi historia no sería la de una víctima, sino la de una mujer que,
que, pese a estar hecha pedazos, se rehusaba a ser olvidada. Con cada lágrima y cada golpe, mi dolor se transformó en estrategia. La batalla no había terminado. Solo comenzaba una nueva etapa, en la que usaría la misma narrativa falsa que me habían impuesto para reconstruir mi vida y, quizás, acabar con aquellos que se atrevieron a jugar con mi destino. Esta es mi verdad, contada con el coraje de alguien que ha aprendido a brillar en la oscuridad y que, a pesar de todo, jamás dejará que la mentira borre su esencia. La imagen que proyectan fue el cimiento de su caída. Desde el inicio supe que si lograba quebrantar esa fachada cuidadosamente construida, todo el sistema se vendría abajo. Durante los días siguientes, Enrique me llevó a una modesta firma de abogados, donde conocimos a Marcos, un profesional de pocas palabras pero de mirada aguda. Con atención silenciosa, escuchó mi relato y, al terminar, comentó con voz medida. Ya he visto familias que usan el poder y la imagen como armas. Si quieres hacerlos caer, no basta con gritos ni arrebatos. Se requiere evidencia, inteligencia y una estrategia precisa. Así comenzó nuestra cruzada. Reunimos antiguos mensajes, registros bancarios y correos electrónicos que demostraban que Fabiana se había acercado a Eduardo mucho antes del accidente. Incluso hallamos grabaciones en las que la abuela insinuaba que la obediencia era imprescindible para preservar el honor familiar. Cada prueba se convertía en un eslabón de una red que ellos creían inquebrantable. Enrique armó, además, un dossier paralelo sobre la imagen pública de cada uno. Descubrimos entrevistas en las que Renata se mostraba defensora de las oportunidades para las mujeres, fotografías de Juliana citando frases sobre empatía, mientras, en la sombra, se burlaba de mí. Eduardo, por su parte, siempre aparecía en eventos benéficos exhibiendo ese aire de hombre ejemplar que tan cuidadosamente cultivaba, pese a las contradicciones que se ocultaban tras esa imagen. La situación dio un giro inquietante al analizar la conducta de Fabiana. Tras su entrevista en el hospital, su presencia en redes desapareció de la noche a la mañana. Sin embargo, Enrique, siempre perspicaz, contactó a una colega que le reveló que Fabiana buscaba apoyo de ONGs para mujeres víctimas de violencia, usando mi dolor como trampolín para impulsar su causa. Ese descubrimiento me llenó de una mezcla amarga de rabia y tristeza. No solo me habían hundido, sino que además pretendía lucrar con mi sufrimiento. Fabiana aspiraba a convertirse en un símbolo, en una mártir, en la figura de referencia para tantos. Esto puede resultar muy peligroso, me advirtió Enrique, subrayando que la manipulación ya no se limitaba a ellos. Estaba afectando a instituciones reales y atrayendo críticas de personas bien intencionadas que desconocían la verdad. Vas a ser atacada desde todos los frentes, añadió. Yo asentí sin dudar, consciente de que no había retorno. Fue en ese preciso instante cuando Marcos trazó la ruta que debíamos seguir. Si ella quiere erigirse como símbolo, demostraremos que su historia es una farsa. Primero sembramos la duda y poco a poco revelamos la verdad. Esa noche regresé sola a la pensión. Al recostar mi cabeza en la cama, contemplé el techo, recordando todas las veces en que me había sentido invisible. Pero esa vez la sensación cambió. Ya no quería desaparecer. Anhelaba que cada uno de ellos experimentara el frío y el abandono que yo vivía aquella noche bajo la lluvia, cuando el mundo observaba mi sufrimiento sin ofrecer ayuda. Yo sobreviví. Ellos no tendrán la misma fortuna y aún ignoran lo que les espera. Creyeron que la tormenta aquella noche se había llevado mi dignidad, que terminaría siendo una de esas mujeres marginadas y silenciadas por una narrativa perfecta y ensayada. Lo que no sabían era que cada lágrima mía se transformó en estrategia, y la venganza se estaba forjando con hechos y verdades, no con gritos ni amenazas, sino dejando caer poco a poco la máscara que cada uno usaba para ocultar sus verdaderas intenciones. El primer objetivo fue Fabiana, la pieza central de toda la farsa, la víctima ideal, la mujer sensible y vulnerable, pero cuya imagen mostraba ya una fisura notable. Enrique creó un perfil anónimo en una red social de activismo femenino, con una identidad simple y convincente. Empezó a seguir a Fabiana, interactuando con sus publicaciones y mostrando admiración. Ella, confiada, asumió que ganaba una aliada. Fue entonces cuando, junto a Marcos, lanzó el primer golpe. Se publicó un artículo titulado Cuando la víctima miente, otra cara de una historia conocida. El relato, sin mencionar nombres, narraba una versión paralela a la de Fabiana desde la perspectiva de una mujer injustamente acusada, cerrando con la pregunta: ¿y si no todas las voces de víctimas son sinceras? La reacción fue inmediata. Mientras algunas defendían a Fabiana, otras comenzaron a cuestionar su versión, preguntándose por qué nunca se mostró un vídeo del accidente o por qué su ex jamás se pronunciaba. Tras 2 días de silencio, Fabiana publicó una foto acompañada de un texto emotivo, utilizando imágenes del hospital para subrayar su supuesta fragilidad. Pero Enrique desveló una captura en la que aparecía Fabiana en una fiesta, bailando y riendo, tomada el mismo día en que aseguraba estar postrada en cama. La imagen, difundida por una ex amiga, hizo que la verdad se extendiera como pólvora. Los comentarios se inundaron de furia. Las organizaciones que la respaldaban se distanciaron y el silencio de Eduardo se interpretó como complicidad. Yo, en silencio, dejé que la duda echara raíces. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Nos centramos entonces en Renata, la empresaria que pregonaba la inclusión y el empoderamiento femenino. Enrique descubrió que su compañía contrataba pasantes sin remuneración, forzándolas a trabajar largas jornadas e incluso cobrándoles por uniformes. Marcos compiló testimonios, recibos y capturas, publicándolos en un blog de denuncias laborales. Al día siguiente, Renata perdió un contrato millonario con una marca que no toleraba escándalos, y su imagen se desplomó irremediablemente. Juliana fue la siguiente en caer. Enrique logró recuperar un audio de una fiesta en el que ella se reía al decir: Leticia creía que se iba a convertir en princesa. Terminó siendo nuestra empleada con anillo. El audio se viralizó rápidamente y Juliana fue expulsada de una asociación juvenil. Aunque intentó alegar montaje, la evidencia técnica, avalada por un experto en edición, confirmó la autenticidad de la grabación. Aún quedaba por enfrentar el caso de Eduardo, el hombre que permaneció en silencio, observando y permitiendo que se utilizara mi sufrimiento para salvaguardar su reputación. Marcos obtuvo una copia del acuerdo prenupcial, en el cual se estipulaba que cualquier infidelidad comprobada anularía los beneficios económicos tras el divorcio. Enrique, por su parte, consiguió registros telefónicos y mensajes entre Eduardo y Fabiana, en los que se constatan conversaciones íntimas, una de ellas fechada el mismo día del accidente. Con toda la evidencia en mano, Marcos convocó a Eduardo a una reunión legal. Él llegó con ese aire de superioridad, convencido de que se trataba meramente de dinero, pero al ver los documentos, fechas, pruebas irrefutables, su rostro se tornó pálido. Esto podría arruinar mi nombre, murmuró con voz temblorosa. Exactamente, respondí con la misma calma que él exigía en las reuniones familiares.
$100. Intentó negociar, ofreciéndome una suma considerable a cambio de manejar el asunto en privado. Lo miré, sonreí y le dije, no quiero tu dinero, Eduardo. Quiero que el mundo vea quién eres en realidad. Me levanté, lo miré fijamente una última vez y añadí, me expusiste al ridículo y me abandonaste en la tormenta. Ahora toca que sientas el frío de tu propia traición. Y salí de esa sala sin volver la vista atrás, libre de culpa y sin temor. Con el paso del tiempo, Fabiana se desvaneció de internet. Renata perdió 2 litigios por prácticas abusivas y Juliana cerró sus cuentas, viéndose obligada a vender ropa de segunda mano desde casa. Eduardo comenzó a aparecer en titulares digitales con frases como el silencio que lo condenó, la historia del hombre que no defendió a su esposa. Mientras tanto, yo regresé a la universidad, obteniendo una pasantía en un estudio jurídico que reconoció en mí no un escándalo, sino coraje. Enrique se mantuvo a mi lado y, cada vez que la ira amenazaba con resurgir, recordaba que ellos creían que iba a rogar, pero ya no era así. Durante años me dijeron que por ser huérfana debía estar agradecida, que estar con Eduardo era una oportunidad y que debía conformarme. Esas palabras, disfrazadas de consejos o lamentos, pretendían limitar mis aspiraciones. Ahora, viendo cómo cada uno de ellos se desmoronaba en sus propias mentiras, entendí que la ausencia de una familia tradicional no me hizo débil, sino que me impulsó a forjar mi propio camino. El abandono me enseñó a crear mi propia red, la soledad a no buscar aplausos, y el dolor a avanzar con determinación. Los meses siguientes fueron como un renacer. Retomé mis estudios con una beca completa, esta vez por mérito y no por lástima. Mi nombre empezó a resonar entre profesores y en comités académicos, y uno de mis ensayos sobre justicia y violencia simbólica fue publicado en la revista de Derecho de la Facultad. Enrique, más que un compañero, se convirtió en mi socio y en el motor de un proyecto de asesoría legal para mujeres desacreditadas y silenciadas. Una mañana, mientras desayunaba en la pequeña cocina de la pensión, doña Olivia me miró con ternura y dijo, cuando llegaste eras como un pajarito con el ala rota, pero hoy pareces un huracán. Esa frase me hizo sonreír de verdad. ¿Acaso me había transformado en la tormenta que todos temían? Eduardo solicitó licencia en la empresa familiar, y tras los escándalos públicos, los patrocinadores comenzaron a retirarse. Su imagen, tan meticulosamente cuidada, se desvaneció sin necesidad de grandes titulares, solo con la implacable caída de la verdad, como gotas que erosionan la piedra. Fabiana trató de reinventarse como activista en otra ciudad, pero la verdad la alcanzó. Renata ahora vive entre auditorías laborales y procesos judiciales, y la empresaria que hablaba de liderazgo teme cada correo que recibe. Juliana desapareció por completo de la vida pública. La justicia, al fin, no fue un acto de venganza, sino la reivindicación de una verdad largamente silenciada. Con cada mentira desmoronada, la tormenta se hizo más imparable, dejando atrás el eco de la falsedad y el triunfo de una mujer que se alzó para reclamar su dignidad. Cuando su voz se hizo viral, decidí apartarme del bullicio y refugiarme en la casa de mi tía, en un rincón apartado donde las redes sociales se apagaron y el mundo exterior parecía quedarse en pausa. No busqué el alboroto ni grité por justicia, simplemente opté por ser fiel a mí misma. Yo era aquella mujer que, a pesar de haber sido subestimada y marcada como huérfana, aprendió a levantarse sola, sin deberle explicaciones ni favores a nadie. Una tarde, ya instalada en mi nuevo despacho, mientras disfrutábamos de un café, Enrique me preguntó con una voz serena, ¿y ahora qué harás con esta libertad que tanto has anhelado? Contemplé el cielo gris, que recordaba vagamente aquella jornada en que firmé los papeles que sellaban mi pasado. Pero, a diferencia de aquel entonces, en mi interior no llovía. Había encontrado calma, estabilidad y una fuerza intacta. Voy a vivir, le respondí, con la convicción de alguien que ya no debe explicaciones, ni miedos, ni rencores. Durante años me dijeron que estaba sola, que no tenía a nadie, pero en realidad, siempre conté conmigo misma, y ahora ellos se han quedado sin nada. La supuesta venganza se transformó en el preludio de mi nueva historia. Tras dejar atrás los gritos y la lucha pública, hallé en el silencio y en la rutina la paz que tanto necesitaba. Era como haber pasado años conteniendo el aliento para, finalmente, exhalar y recuperar mi esencia. Al principio, mi alma seguía en alerta, esperando el próximo embate. Sin embargo, Enrique nunca fue parte de aquella tormenta, sin promesas grandilocuentes ni discursos vacíos. Él se presentó simplemente, estando presente en los días soleados y en aquellos en que mi voz se apagaba. Una noche, tras una larga reunión con una clienta, mientras compartíamos pizza fría en el sofá de la oficina y reíamos de alguna ocurrencia absurda, noté en su mirada un destello diferente. No hubo tensión, ni miedo, sino la certeza de que en él había encontrado un refugio. Tranquila, Leticia, estoy aquí, murmuró con una sonrisa que lo decía todo. Poco a poco, la línea entre el trabajo y la vida personal se desdibujó. Enrique comenzó a acompañarme en pequeños actos cotidianos, a buscarme en la universidad cuando mis clases nocturnas se volvían un reto, dejando algún objeto personal en mi departamento, o permaneciendo en silencio a mi lado durante esos días en que una simple gripe me hacía sentir vulnerable. Sin exigencias ni dramatismos, él se fue convirtiendo en un pilar fundamental, un hogar nuevo y genuino que yo jamás había conocido. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de la ciudad tomados de la mano, pasamos frente a un kiosco de revistas. En una de las portadas, vi el nombre de Eduardo, relacionado con figuras públicas en declive. Me detuve unos instantes, lo miré con fría indiferencia y seguí mi camino. Fue entonces cuando Enrique, con ternura, entrelazó sus dedos con los míos y dijo en voz baja, «Ya eres mía, Leticia. No vale la pena malgastar energía en el pasado». Le devolví la sonrisa, consciente de que aquella vida de apariencias y engaños ya no tenía cabida en mi presente. Claro, no era un cuento de hadas ni una perfección inmaculada. Era una realidad construida a base de pequeños momentos. Un café caliente al atardecer, un mensaje inesperado en medio del trabajo, el aroma de Enrique mientras dormía a mi lado. Durante mucho tiempo creí que la única forma de avanzar era proclamando mis heridas a los 4 vientos, pero descubrí que el verdadero renacer ocurre en el silencio, cuando por fin dejas que el pasado se quede donde pertenece. A veces, en instantes de reflexión, me asalta la curiosidad por saber qué fue de aquellos que alguna vez se creyeron invencibles. Fabiana, por ejemplo, intentó reinventarse una y otra vez, mudándose a nuevas ciudades, cambiando su imagen, adoptando posturas de activismo en redes, todo en una coreografía forzada de lágrimas y frases motivacionales. Con el tiempo, sus contradicciones salieron a la luz, las marcas se alejaron, los seguidores se dispersaron y su reputación se transformó en un sinónimo de fraude. Renata, la empresaria que parecía imparable, vio cómo su credibilidad se desmoronaba tras denuncias de explotación laboral y la pérdida de contratos prestigiosos. Juliana, que brillaba como una influencer, desapareció casi por completo después de que un escándalo cambiara su imagen de elegancia en un cruel chiste público. Y Eduardo, aquel hombre que permitió que mi caída pareciera ineludible, terminó condenado por su propio silencio, aislado en una espiral de relaciones fallidas y una imagen destrozada. Mientras ellos se sumían en sus propios laberintos, yo elegí un camino diferente. Me reconstruí, aprendí a reír ante los errores, a sanar las cicatrices y, sobre todo, a construir una vida que respondiera a mis propios términos.
Enrique y yo forjamos un proyecto sincero y humano. Juntos cometimos equivocaciones, celebramos aciertos y convertimos cada tropiezo en una lección de vida. Inspirada por mi transformación, decidí tender la mano a otras mujeres, ayudándolas a levantarse, a defenderse y a redescubrir el valor que llevan dentro. Hoy mi pasado no me persigue. Se ha convertido en una evidencia silenciosa de que sobreviví, de que fui capaz de reconstruirme a partir de la adversidad y de que el nombre Leticia, una vez tratado con desprecio, ahora resplandece por su autenticidad. Si pudiera volver a aquel instante en que me sentía rota bajo la lluvia, con un papel de divorcio en la mano, le diría a aquella Leticia dolida: no perdiste, te liberaste, y el tiempo se encargó de demostrarlo. He aprendido que no se necesita gritar para ser escuchada, que no es en la venganza donde reside la verdadera fuerza, sino en la capacidad de perdonarse a una misma y de elegir vivir de manera auténtica. No soy una heroína sin caídas, he tropezado, he sido humillada, he sentido la traición de quienes una vez admiré, pero en cada caída encontré una razón para seguir adelante, porque comprendí que mi valor no depende de la aprobación externa. Si alguna vez te has sentido invisible, rechazado o subestimado, recuerda: tú eres mucho más que lo que otros intentaron imponer sobre ti. Tus cicatrices no son vergüenzas, sino medallas que demuestran que has transitado el infierno y que, a pesar de todo, sigues caminando. Hoy, mi vida transcurre con amor, libertad y una firme promesa de nunca volver a callar ante la injusticia. Esta historia puede haber encontrado un punto final, pero mi camino continúa, lleno de verdades, nuevos comienzos y la certeza de que mi voz y mi ser son inquebrantables.